Un muchacho necesitaba 5,000 lempiras para salir de un apuro y puso su motocicleta de garantía. Si no puede pagar en determinado tiempo, termina de entregar su activo. Y esa motocicleta es un medio de transporte para su familia, es quizás su medio de trabajo. Entonces termina arriesgando más de lo que recibió. Y hay gente, Ali, que pone terrenos, casas, por cantidades que no valen, que arriesga su patrimonio o lo poquito que ha podido lograr a cambio de una deuda que no representa el costo de la garantía. La garantía es mucho más alta de lo que te presta. Y la deuda de riesgo es muy común en algunos sectores porque te prestan el dinero a cambio de un interés, por supuesto, pero con una garantía de respaldo. Y entonces a veces la gente pone activos que cuestan más que lo que te prestan. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de la quinta temporada de Tu Bienestar Financiero Podcast. Primero que nada, siempre tomo este espacio para agradecerles a cada uno de nuestros oyentes por estar aquí, por tomarse el tiempo, por darle la importancia al buen manejo del dinero que se merece, porque aquí en este podcast tratamos de hablar del dinero de una forma clara, sencilla y divertida y alegre, así para enseñarle a todos nuestros oyentes que el éxito financiero está en nuestras manos y que sí es posible. Gracias también a nuestros patrocinadores que han creído en este espacio, que han creído en nosotros y que tienen esa misión de seguir llevando este mensaje de educación financiera a muchísimos hogares, no solo en Honduras, sino que ya estamos a nivel de toda Latinoamérica y de verdad que eso nos hace sentir muy contentos. Recuérdense que esta plataforma es totalmente gratuita, pueden compartir cada uno de los episodios de todas las temporadas que tenemos, darle follow, darle like, hacernos un testimonio, que verdaderamente cada escucha que ustedes hacen, eso es lo que hace que este proyecto siga adelante y que se mantenga vivo. El día de hoy déjenme decirles que tenemos un invitado de lujo. Bienvenido Aldo Romero. Aldo es máster en gestión de políticas públicas, periodista con más de 30 años de experiencia, que nos conocimos también en tu experiencia del periodismo. Pero lo que más me ha encantado a mí conocer de Aldo es que es promotor y fundador de la Red Hondureña de Educación Financiera. Aldo, bienvenido. Me siento feliz de tenerte como invitado porque somos pocos los hondureños que estamos con esta misión de empoderar a los hondureños, de promover esta educación financiera. Y de verdad, bienvenidos y gracias por unirte a este barco. No, y gracias por la invitación, qué gusto, de verdad. He estado viendo algunos episodios de las temporadas anteriores y aprendiendo también, porque al final en esto aprendemos día a día. Claro. Y como bien decías, es un barco al que hay que subir más gente porque cada vez es más necesario. Sí, y me encanta que también agarraste la educación financiera también, como seguir impulsándolo porque es una herramienta clave, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones con nuestro dinero. Y son tantas decisiones que tomamos todos los días. ¿Cómo hacemos para que sean decisiones inteligentes? Y creo que vos también tenés muchísima experiencia. Has estado promoviendo leyes que también vamos a hablar primero de la red, de las leyes que has promovido. Vamos a descubrir también cuáles son esas trampas financieras más comunes, cuáles son esos riesgos, hablar de los préstamos informales. También vamos a hablar de esquemas piramidales. Y así que quédense porque este es un episodio que de verdad tiene muchísimo valor. Tal vez en este momento usted crea que necesita algún otro tema, pero en algún futuro usted puede tener que tomar una decisión de esta índole y de verdad le va a funcionar. Así que, Aldo, bienvenido. Contanos un poquitito cómo empezó esta red, o sea, cómo empezaste a ser promotor y fundador de esta red tan... Pues... inicia básicamente inicia como un proyecto académico, ¿verdad? Con mis alumnos de una de las clases de posgrado, porque el tema de análisis que se debía hacer en la clase en ese momento estaba relacionado con el alto endeudamiento en el sector informal, los mecanismos de financiamiento, particularmente para el sector informal de la economía, que es donde está el 75% de la generación de empleo en el país.
Aquí 7, casi 8 de cada 10 hondureños en edad laboralmente activa están en ese mercado de comercio, de microempresa, de pequeña empresa. Y ese grupo también genera empleo. Pero su mecanismo de financiamiento en una buena parte de su porcentaje no es un financiamiento formal. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el país es cómo ayudar a la gente a formalizarse. La gente no quiere porque hay un trámite enorme, que la gente quiere poner un negocio, pero le ponen como 12, 13 requisitos, ¿verdad? Entonces la gente prefiere mejor quedarse en ese campo. Pero a veces recurre a mecanismos de financiamiento que más bien terminan por ahogarlo, terminan por sacarlo del mercado. Entonces decidimos analizar ese tema y nos encontramos con factores interesantes en cuanto a ese mecanismo de mercados informales de crédito y en cuanto también a algunos mecanismos de cobro y de altos intereses que estaban más bien sacando a la gente del mercado. Entonces, al final del proyecto, con algunos hallazgos relevantes de los que podemos hablar seguramente, decidimos que un aporte que le podíamos dar al país es crear una red para poder sumar diferentes esfuerzos con la microempresa, con el sector informal, con algunas cooperativas, con las universidades, para promover la educación financiera y evitar ese alto endeudamiento, que va generado por dos factores el alto endeudamiento. Número uno, por la necesidad de la gente de generar o de cubrir algunas necesidades. Pero dos, por la falta de educación financiera. Claro, y estábamos hablando contigo que el 80% de los pequeños comercios está en un ciclo de deuda, o sea, esos comercios informales. Sí. Y también tenemos que cada 7 de cada 10 no puede salir de ese ciclo de deuda. Y terminan pidiendo más deuda para pagar deuda. Y al final entran en algunas trampas de las que es necesario hablar y que la gente debe de conocer para evitar caer. Porque todo aquel que tiene, por ejemplo, una pulpería, el que vende ropa, el que vende comida, incluso que necesita un mecanismo de financiamiento, muchas veces por esa necesidad agarra el dinero o toma el dinero o pide el dinero prestado, pero sin conocer a profundidad si lo va a poder cancelar, si los intereses que le están cobrando son los adecuados, si al final va a pagar más en intereses que lo que consiguió prestado, o si lo va a cubrir o no. Y otra también de los datos que me llamó muchísimo la atención es que más de 500,000 personas, o sea, hondureños, están en un ciclo de deuda ilegal. Y de esas 500,000 dependen otras, ¿verdad? Porque son 500,000 que tienen sus familias. Claro, o sea, se te convierte en un grupo bastante fuerte. Imagínate que justo era lo que vos decías, sin saber exactamente qué interés van a tener que pagar, qué cuota, si van a terminar ahogados o no, con intereses más del 400% anual. O sea, increíble. Hay gente que trabaja con dinero que tiene que pagar 5% diario, por ejemplo, o 20% semanal. Exacto. Entonces, hoy por eso creo que es sumamente importante que les demos todas estas herramientas al hondureño, si está en un sector informal, si son pequeños emprendedores, si son comercios informales, para que de verdad al momento de tomar algún crédito o un préstamo, o sea, que estén informados y que sepan que pueden cumplir con esas obligaciones y que si están tomando algo que de verdad les conviene o no. De acuerdo, nosotros nos encontramos porque para este trabajo hicimos algunas entrevistas, fuimos a los mercados, encontramos, por ejemplo, las ciudades del país donde más se presenta eso, Tegucigalpa y San Pedro Sula por ser los polos poblacionales más altos, pero increíble, La Paz, el departamento de La Paz, en El Progreso, Choloma, La Ceiba, Olancho, en Catacamas y Juticalpa, son ciudades en donde se está presentando bastante ese problema. Y la gente está trabajando en su mayoría para pagar. Y la gente nos decía, mire, yo pedí 10,000 empiras, decía alguien de un comercio, para renovar mercadería. Pero al final de la semana yo tenía que pagar 12,000. Y entonces no tenía los 12,000, entonces pagué los 2,000 que me cobraban de intereses, pero seguía teniendo la deuda de 10,000 empiras. Y 15 días después había pagado 4,000, pero seguía teniendo la deuda. Entonces una deuda de 10, en 15 días se te convirtió en 14. Sí, y es un ciclo imparable. Es un ciclo imparable. Entonces creo que hay que este episodio de verdad amerita que lleguemos a muchísimos rincones del país para que la gente esté informada de que existe
este ciclo y que no queremos que vayan a caer en este ciclo para que tomen esas decisiones informadas. Sí, pues después terminan con una deuda tan grande que no encuentra a quién acudir y al final tienen que salir o arriesgan su patrimonio o tienen que movilizarse a otras zonas porque de repente ya la situación de cobros, de llamadas ya es insostenible. Entonces tienen que moverse y buscar otra forma de... Claro, no es que nadie te puede aguantar un ritmo así, eso es insostenible, como tú lo decías. Quería también empezar a platicar un poquitito de esas, vamos a hablar de esas mayores trampas comunes financieras, porque esto realmente es una de ellas. En un mundo que avanza constantemente, el aprendizaje debe evolucionar a la misma velocidad, porque la formación no tiene un punto final y el conocimiento no debería tenerlo tampoco. Explora nuestras opciones de formación. Plataforma Unitec for Life, una plataforma digital que evoluciona con vos, diseñada para estudiantes, egresados y cualquier persona con ganas de seguir aprendiendo. Bienvenido a Unitec for Life. Entonces, hablemos un poquitito de cuáles son esas mayores trampas financieras y cómo las podemos identificar. Hemos visto, y creo que son tres quizás como las más trascendentes y que más están visibles. La primera es ese préstamo rápido. Necesito el dinero, hay alguien que lo tiene y que lo presta. Yo tengo el dinero y se lo presto. Bueno, pero te lo presto a ciertas cosas, pero te lo doy ya. Ese préstamo rápido, muchas veces entregan el dinero y hasta después le dicen a uno cuáles son las cláusulas, en cuánto tiempo debo de pagarlo, cuánto me van a cobrar de intereses, ¿verdad? ¿Qué pasa si no pago ese interés en tanto tiempo? Entonces, ese préstamo rápido, que es un préstamo básicamente por necesidad, que la gente lo agarra y después va a las condiciones, esa es una trampa enorme, porque después le pueden decir, bueno, pero te lo presté por un mes o por 2 meses nada más, o te lo presté al 15 o al 20%, porque yo no me dedico a eso, te lo presté por ayudar. Entonces, ese préstamo rápido es una trampa fácil de caer. Y es fácil de adquirir. Y es fácil de adquirir. Fácil de adquirir. Sí. O sea, por eso te lo dan súper rápido. Sí, sin mayor... ¿Cómo te diría? Sin mayor impedimento, sin mayor obstáculo. ¿Cuánto ocupas? Tanto. Bueno, yo te lo... Aquí está. Sin papeleo. Sin papeleo. Algo que pasa no hay súper recibo, rápido. No hay nada. No hay nada. Pero el problema es lo que hablábamos. Más del 300% de tasa de interés anual. Y es ahí donde entra el problema, porque una señora, por ejemplo, en uno de los mercados de Comayagua, ella pidió 5,000 empiras para 2 días. O sea, 5,000 empiras, hay alguien que se los prestó, pero 2 días después tenía que pagar los 5,000 empiras más un interés creo que del 7%, algo así. Resulta que no tenía la totalidad de los 5,000 empiras. Y el compromiso, entonces, como no se hizo ningún acuerdo, quien se los prestó le dice, no, pero yo le presté los 5,000, devuélvame los 5,000, más el interés. Claro. Entonces, al final termina pagando el interés, pero todavía no los 5,000. Y lo que tenía como para abonar esos 5,000, los vuelve a invertir o los gasta, y entonces va limitando su capacidad de tener, ¿verdad? Su activo a mano. Y al final termina pagando el interés y se va sumando el interés, pero no termina de pagar la deuda. O en el transcurso del tiempo las condiciones van cambiando y no, ya pasaron 3 meses, ahora le voy a cobrar 10%, o ahora le voy a cobrar 15%, pero como no hay ningún papel. Claro. Entonces esa es la primera. Esa es ¿verdad? una primera. El préstamo rápido, hablamos de rápido. Cómo identificarlo, cuáles son las consecuencias y tenemos la deuda de riesgo. Y la deuda de riesgo, que esa es muy común en algunos sectores porque te prestan el dinero a cambio de, bueno, un interés, por supuesto, pero con una garantía de respaldo. Y entonces a veces la gente pone activos que cuestan más que lo que te prestan. Imagina, un muchacho necesitaba 5,000 empiras para salir de un apuro y puso su motocicleta de garantía. O sea, si no puede pagar en determinado tiempo, termina de entregar su activo y esa motocicleta es un medio de transporte para su familia, es quizás su medio de trabajo, y entonces termina arriesgando más de lo que recibió. La prenda o la garantía no funciona. O sea, entonces, no funciona. O sea, la garantía es mucho más alta de lo que te prestan. La garantía es mucho más, no pudiste pagar, te quitan la garantía. Te quitan sí. Y hay gente Ali que pone terrenos, casas por cantidades que no valen, ¿verdad? Incluso hasta sus enseres en el hogar
que arriesga su patrimonio o lo poquito que ha podido lograr a cambio de una deuda que no representa el costo de la garantía. Claro, entonces tenemos esos préstamos rápidos, tenemos esta deuda de riesgo y tenemos esas ofertas milagrosas. Que aquí de verdad, te lo puedo decir, siguen atrapando a muchos hondureños. O sea, hemos visto un caso grande aquí hace poco, reciente, y yo nunca me hubiera imaginado que tanta gente cae en este tipo de trampa. Hablemos un poquitito de esas ofertas milagrosas. Es esa que te dicen, ponga usted su dinero a trabajar y en 2, 3 días o en 2, 3 semanas se lo vamos a duplicar o se lo vamos a triplicar. Y entonces, claro, yo tengo 1,000 empiras y me van a dar 2,000 dentro de una semana, para mí está bien. Pero ese tipo de ofertas al final funcionan con gente que va llegando. Y entonces ese boca a boca, por supuesto, mira, yo puse tanto, me lo duplicaron, métete. Y al final, el que va entrando, el más reciente, va subsidiando a los que ya tienen un buen tiempo, a los anteriores. Pero cuando ese ciclo se rompe, pierden todos. Y vamos a hablar de eso. Pierden todos, se pierde dinero. ¿Verdad? Y al final es una bomba que está por estar. O sea, es una bola de nieve que al final choca, ¿verdad? Y entonces mucha gente pierde su dinero. Claro. Pierde su dinero. Y al final a los que les pagan tal vez con el mismo dinero que ellos aportaron o que siguen aportando. Porque si dicen, bueno, ya puse 1,000 y me dieron 2,000, bueno, ahora tengo otros 2,000, voy a poner un poquito más. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, viendo este caso reciente que hemos tenido, Aldo, ¿cómo la gente puede identificar estas ofertas milagrosas? O sea, puntuales. Y tal vez no solamente esta, sino que los 2 casos anteriores que hemos hablado, primero informarse bien, ¿verdad? Preguntarle a gente que sabe, no ir a arriesgar su patrimonio rápido. Hay gente, y yo siempre he dicho esto en todos los niveles del país, nuestra gente es muy humilde, ¿verdad? Nuestra gente es muy creíble, cree en todo lo que le dicen. La gente es muy confiada, cree en los demás y entonces le parece que todo el mundo va a actuar de manera correcta y no, andan muchos lobos ahí con piel de oveja queriendo quitarle lo poquito que es increíble, anda gente queriendo abusar del otro, del que se ha ganado con esfuerzo su trabajo. Entonces informarse, ¿verdad? Creo que espacios como estos o conocer gente con la que pueda hablar y le mire, me ofrecen esto, ¿qué piensa usted? Al final en la multitud de consejeros uno encuentra consejos. Y es que yo digo, sabios. has trabajado tan duro ese dinero, ir a arriesgarlo, primero ponerlo en manos de gente que vos ni conoces. O sea, ponerlo en una institución que tal vez no está ni regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que creo que esa es otra cosa de poder identificar. O sea, ¿está regulada esta institución o no está regulada? ¿Quién va a estar? Quiero saber quién va a estar. ¿Quiénes lo manejan, verdad? Quiero saber quién va a estar manejando, porque desde el momento que vos le entregas a alguien tu dinero, porque te está ofreciendo un retorno, vos estás invirtiendo tu dinero, alguien lo va a administrar por vos. Entonces, saber quién verdaderamente está administrando, porque has trabajado tan duro por ese dinero que de verdad a mí me causa un gran dolor. No, y mucha gente ha perdido su patrimonio. Y hay gente que de repente tiene negocios y que puso un poquito y como vio que le funcionó en una semana, puso más y ahí entonces está el problema. Porque al final, cuando el último que entra ya no le pueden pagar, ¿verdad? Porque tienen que cubrir a los anteriores, entonces esa bomba explota y el dinero al final termina siendo una situación de carácter, prácticamente una estafa. La gente pierde su dinero y no encuentra al final a quién cobrarle y entonces espera que le ayude que le ayude el otro y busca al otro y no encuentra a quién y los responsables, ¿verdad? Ahí quedan. Y bueno, vamos a llegar un poquito más adelante con esos esquemas también de Ponzi, esquemas piramidales, pero hablemos un poquitito entonces de esas deudas saludables y esas deudas de riesgo. Hay una deuda buena, hay una deuda mala. ¿Cómo las personas también pueden aprender a distinguir? Porque realmente la deuda no es mala, simple y sencillamente es el uso que nosotros le damos y qué tan responsables también somos al utilizar esta deuda, porque al momento de adquirir un crédito estamos esperados que paguemos en cierto determinado tiempo. Sí, porque cuando uno sabe que puede manejar ciertos niveles de deuda, entonces las cosas funcionan. Hay deuda, por ejemplo, que se adquiere para comprar un activo,
El mismo caso del de la motocicleta, por ejemplo. Si yo necesito movilizarme, necesito trabajar y una motocicleta me puede generar esa posibilidad, esa es una deuda saludable. Al final yo utilizo el activo que compro para poder generar un ingreso y poder pagar. Pero esa deuda saludable debe estar también enmarcada en algunos elementos clave. Número uno, saber cuál es la tasa de interés que me van a cobrar. Claro. ¿Ah? Que esté dentro de lo regulado por las autoridades del país. O, como dice una propuesta de ley que está en el Congreso Nacional, un porcentaje arriba, más no llegar al nivel de usura. Toda aquella deuda que sea, por ejemplo, para estudio, para generar un negocio, pero que para emprender, pero que tenga en base a proyecciones que yo la puedo pagar. Si al final yo pido cierta cantidad y sé que el interés más la cuota va a ser X, yo debo de calcular que voy a poder pagarla a fin de mes. Sí, lo tenemos que meter dentro de nuestro presupuesto para saber si tenemos capacidad de pago y también, obviamente, no sobrepasarnos del nivel de endeudamiento. O sea, y que no voy a pagar solo intereses, sino que también voy a ir amortizando al capital que pedí. Claro. Hay una regla que te recomiendan los académicos, que endeudarse más allá del 30-35% de lo que ganas es ya un problema. O sea, en toda mi teoría que yo he aprendido, no más del 30. No más del 30. Yo aquí en Honduras, o sea, cuando doy todas mis asesorías y tengo mis clientes, yo trato de no sobrepasarme el 40. Uh-huh. Pero hay instituciones que sí están abiertas a darte el más del 50. Pero ¿por qué entender el razonamiento de por qué no más del 40? ¿Por qué no más? Porque tenés otros gastos. Necesidades, gastos fijos que vos tenés que cubrir. Imprevistos, alimentación, tu techo, tu transporte. Entonces, si vos le das más del 50 a alguien, ya empezás a ahogar a esa persona. No, es como verlo en el tema país, por ejemplo. Los organismos internacionales a los países les dicen no más del 50%, porque si te endeudas más del 50% de lo que generas, o sea, prácticamente estás perdiendo. Así es. Y a alguien que al final de mes más del 50% de sus ingresos se van en pagar deuda, es bien complejo. Es alto, es mitad. Difícil cumplir para mucha gente por la situación del país con el famoso 50-30-20 ¿verdad? Que hay 50 para necesidades, 30 para gastos los variables y un 20% para ahorro, ¿me entiendes? Es bien difícil para mucha gente, pero ajustarse a eso y evitar endeudarse más allá de lo creo que esa es una medida saludable, y conocer también las tasas de interés. Yo creo que quien pide dinero para un negocio debe de medir su proyección. Y si sé que a final de mes voy a poder cumplir o voy a tener que hacer ciertos ajustes para cumplir, lo hago. Si no, mejor no complicarme, porque al final puedo terminar con mayor riesgo que el que entré. No, ¿verdad? O sea, definitivamente esos planes de negocios y esas proyecciones son necesarias. Entonces, no me tiraría yo jamás a adquirir una deuda para emprender o para un negocio si yo no tuviera las proyecciones adecuadas y saber que voy a poder cumplir y pagar de regreso. Incluso hay quienes dicen que a veces cuando la gente pide un préstamo, tal vez como para algún negocio, y es un préstamo intermedio y la cuota la puede cubrir con el mismo préstamo, dicen que la gente mejor guarde los primeros 3 meses para cubrir su cuota y con lo demás empiece a movilizarlo, a moverlo. Entonces, identificar cuándo una deuda puede ser buena y la puedo cubrir. Pero esa deuda buena es aquella que me va a generar a mí, que me va a generar una oportunidad para desarrollarme, sea en el ámbito personal o en el ámbito familiar, porque ahora hay muchas empresas familiares también. Y entonces ese núcleo, esa comunidad familiar, suma en el esfuerzo para cubrir y generar. Pero cuando yo ya no conozco el interés, o cuando el interés es demasiado alto, o cuando lo que pago es más en interés y no voy a poder cubrir capital, entonces ahí tengo una deuda de riesgo, porque estoy perdiendo mucho más de lo que debería. Y yo creo que también es importante aquí hablar de esas deudas de consumo. O sea, el tema de tarjeta de crédito, o sea, yo en lo personal amo la tarjeta de crédito, yo la utilizo muy bien, pero sí sabemos que tiene una tasa en nuestro país alta, o sea, de entre el 50-60%. Entonces, si vos caes en una espiral de deudas, en esa bola de nieve donde vos no podés pagar este tipo de tarjeta y todo ha sido por consumo, quiere decir que no te va a generar ningún tipo de retorno valor. O sea, hay gente que hasta en comida. Sí, ¿me entendés? Sí, o sea,
ropa, zapatos, viajes, o sea, un montón de cosas, y que llevas esta tasa de interés bien alta y es algo que se fumó, se fue, no hay ningún retorno, no te está dando dinero. Entonces aquí también hay un gran riesgo. Y a veces los préstamos rápidos de los que hablamos antes, ¿sí?, se piden para consumo. No tanto para necesidad específica, sino que se piden para consumo. Y eso es peor y es todavía. Peor. Porque la tasa de interés de esos préstamos rápidos, o sea, no es el 50, no, sino que es el 300% anual, como nosotros le estábamos hablando. Entonces, hemos visto cuáles son esas mayores trampas comunes. Hemos hablado también de las deudas saludables, las deudas de riesgo. Y quisiera que me contes un poquitito más cuando hablamos de esos préstamos informales, que justo yo pues platicaba con alguien del sector bancario y me decía, una de las cosas que nos aflige muchísimo es que vemos que el crédito ha bajado por ese tema de que la gente ya en Honduras no quiere formalizarse. No quiere formalizarse pues, por un montón de razones que ya las hemos platicado. O sea, el hecho de que hay un montón de requisitos, el tema de los impuestos, y eso aflige, ¿me entiendes? Al final la gente termina pagando más en impuestos que y entonces también están todos esos préstamos informales y de ahí sale tu ley. Contanos un poquitito, o sea, un poquito de la ley. En realidad no es una ley que proponemos nosotros, sino que lo que queremos es que se socialice. Ya hay una propuesta, porque una de los hallazgos que encontramos en este estudio que realizamos con el grupo de estudiantes es que primero es un préstamo que no está regulado. Hay un riesgo en doble vía, tanto el que te presta como el que recibe. Hay un riesgo en doble vía porque el que te presta pone a trabajar su dinero. Va a poner a trabajar su dinero. Sin embargo, el que recibe, muchas veces recibe sin conocimiento. Sin conocimiento, porque si a mí me están ofreciendo una tasa de interés como de un 20%, y yo sé que eso es demasiado alto, que ya llega al nivel de usura, entonces mejor no lo agarro. Claro. Porque si ya entro, entonces ya soy parte de ese ciclo de deuda y voy a sumar a ese grupo de 500,000 familias que están en ese ciclo de deuda del que no pueden salir. Encontramos dos elementos clave. Número uno, que 8 de cada 10 están. De cada 10 comerciantes informales, pequeños comerciantes, pequeños negocios ambulantes, están haciendo uso de ese tipo de préstamo. Y esos préstamos se pagan a veces diarios, al 5%, semanales, un 20%, mensuales, un 40%, y al final en un año has pagado como 400% mensual de intereses. Hay un proyecto de ley que se ingresó al Congreso en el 2024, orientado a regular ese tipo de préstamos para favorecer a ese sector informal. Manejando una tasa de interés promedio un poquito más alta que la que se da en el sector formal, pero también incorporando a una base de datos tanto a quien presta, pero con la documentación respectiva para quien pidió. Claro. Para que en el camino no cambien las reglas del juego, porque eso fue lo que encontramos, que por los primeros 3 meses le cobraban cierto porcentaje de interés, pero si no cubría al final el préstamo, entonces después de 3 meses el interés subía. Y después de otros 3 meses el interés subía. Al final la gente termina pagando solo el interés y mantiene la deuda. El otro elemento que nos encontramos con mucha preocupación es el mecanismo de cobro. Ya las llamadas ya no son muy cordiales. Hay amenazas, hay puede haber hasta más violencia. Hasta palabras violentas, ¿verdad? Mensajes violentos, o le dicen que ya le conocen dónde vive, que ya saben qué tiene, que le van a ir a quitar sus cosas. Ya hay más posibilidades de extorsión también, y eso al final impacta en la salud mental de la gente. Mucha gente está con problemas de depresión por temas de deuda. Este podcast es traído a ustedes por Galiano Coffee. Galiano no solo es café, sino que representa el orgullo de un país de origen. Para mí es el inicio perfecto de una mañana porque no puedo arrancar mi día sin una buena taza de café. Los invito a que prueben Galiano Coffee en www.galianocoffee.com y usen mi código AliCafi para recibir un 20% de descuento en su primera compra. Envíos directos a cualquier parte de Estados Unidos. Y recuerden, disfruten el sabor de Galiano Coffee. No hasta suicidio, yo eso llego a decirle, o sea, tema de depresión, ansiedad, que lleguen a quitarse la vida. Y conocemos muchos casos, o sea, creo que cada vez más y más tenemos esos casos donde, sucede. Y entonces la gente no sabe a dónde acudir, ¿verdad? No sabe a dónde acudir para buscar una mediación,
¿verdad? Para generar una posibilidad de un alto a esa bola de nieve, que son los intereses que lo terminan de ahogar. La gente no sabe a dónde acudir. Entonces, estamos pidiendo y tratando de socializar con diversos sectores que esa ley se sume a la discusión, que ahora que hay más familias que están con esta situación de alto endeudamiento y que esos intereses llegan al nivel de usura y agiotaje, que se busque un mecanismo para regular esos altos intereses usureros y proteger a estas 500.000 familias. Claro. Y recomendarle a la gente también a través de ese proyecto que desde instituciones como Banadesa, como Sedesol, como las de Fondo de Producción y Vivienda, se fortalezcan otra vez las famosas cajas rurales o las cooperativas. La gente debe de buscar mejor agruparse, asociarse para protegerse, porque al final termina expuesta a ese nivel de usura y de agiotaje que no solamente afecta a la parte económica, sino también tu parte personal, porque ya se pone en riesgo no solamente el patrimonio, sino también la vida. No, y ese es un muy buen consejo porque queremos explicarles cuáles son esas trampas, cuáles son estas situaciones de riesgo y cómo no caer en ellas, cómo evitar. O sea, aquí te estamos diciendo, o sea, este es el problema, pero también te queremos dar una solución. Y también, o sea, tocar un poquito más a fondo esta parte de los esquemas piramidales. Sí. O sea, Ponzi schemes, esquemas piramidales que hemos tenido en el país y que te digo yo, o sea, realmente me sorprendí cómo este tipo de situación atrapan a tantas personas en nuestro país. Y te acordás que hace años ya tuvimos una experiencia. Tuvimos una Creo que experiencia. hace como 15 años escuché yo una experiencia así. Y que casi entro yo también en ese esquema, casi entro yo. Porque uno, igual, o sea, como mucha gente quiere ganar, ¿verdad? Entonces te ofrecen, usted tiene su dinero y se lo voy a duplicar. Y si usted trae 3 personas más, usted gana por esas 3 que mete. Sí. Y si estos 3 meten otros 3 cada uno, entonces usted recibe por los 9 que mete. Y al final es esa bola de nieve que termina pegando en una pared y has perdido todo tu dinero. E incluso mucha gente termina enemiga porque yo metí a otros que también fueron afectados. Y entonces yo confié en vos y por eso te metí. Y por eso entré, porque confiaba en vos y al final perdimos todo. Sí, y básicamente eso es un esquema Ponzi. O sea, es una trampa financiera, es un fraude financiero, sí. ¿Verdad? Entonces que los inversionistas te están tratando de pagar las ganancias. Sí, porque al final uno dice, bueno, pero ¿cómo me lo van a duplicar? ¿Y por qué? ¿En qué lo invierten? O sea, y qué esas cosas que te están diciendo sí, al doble, al triple, al cosas que suenan, esas ofertas milagrosas, como me encantó la palabra que vos utilizaste. O sea, en ningún lado existe. De la noche a la mañana eso no va a suceder. Mejor trabaje duro en su negocio, vea cómo hace para tener las ganancias deseadas. Pero realmente sí hay que tener mucho cuidado a quién le estamos dando nuestro dinero. Nosotros desde las redes sociales de la red hicimos un video casualmente sobre ese tema, que si a la gente llegan y le ofrecen que le van a duplicar su dinero en cuestión de días, mejor póngase un alto. Sí. Porque lo que está pasando es que puede poner en riesgo los poquitos que tiene. Sí, y básicamente me gustó lo que vos decías, que estas ganancias no vienen de inversiones reales, sino vienen del dinero que está poniendo los nuevos inversionistas. Y al final, o sea, ese ciclo llega a acabarse. Cuando esa cadena se rompe, ya pierden todos. Y esto, bueno, ese es un esquema Ponzi y es algo que yo lo aprendí en una de mis mentorías de inversiones. Ya lo conocía, pero vi una película que se llama The Wizard of Lies. No sé si vos la has visto. Mentira, y es buenísima, de Bernie Madoff. No sé si has escuchado, pero a todas las personas que de verdad quieren saber cómo funciona esto de esquemas Ponzi, esa película es buenísima, se la recomiendo, porque realmente yo creo que esta falta de educación financiera, o sea, es lo que, y te digo, o sea, esto va en todos los niveles socioeconómicos. O sea, para el comerciante individual. Hay como gente que pone 100, hay gente que pone 10,000. Así es. Entonces, desde el más pequeño hasta el más alto, todos vamos a estar preocupados por nuestro dinero. Porque desde que pones 100 lempiras, o desde que pones 1,000 lempiras, o $10,000, o sea, todos estamos preocupados que ese dinero donde lo vamos a invertir, o sea, esté bien invertido y que no perdamos nuestro dinero. Y yo creo que la gente lo que debe de entender es que si no ve que hay un producto tangible mediante el cual, con la comercialización, con el movimiento, se pueda generar
una ganancia. Es decir, como si yo pongo 100 y mañana me dan 200, ¿de dónde pues me lo van a dar? O sea, Sí. hay algo raro ahí. Entonces No, la gente usualmente los últimos que invierten su Sí, dinero son los que le pagan a los anteriores y son los que pierden todo. Pero son los que pierden Son todo. los que pierden O sea, en todo. el Ponzi Scheme, los últimos que invirtieron Eso. es el que perdió todo, Es el que porque los perdió primeros son los que le van sacando más el rendimiento, los que van abriendo, diciéndole, hey, me está funcionando, estás metiendo a gente. Y el último, usualmente, es el que pierde todo. Es el que Entonces, pierde todo. ¿qué les decimos nosotros? Si hay ofertas de donde les están pagando ganancias rendimientos muy altos, o sea, de verdad eso es una alerta roja. Es una alerta, esa es una alerta. Red flag. Sí, digo yo creo como que si la una gente le bandera pudiéramos dejar 3 consejos Sí. básicos. Número 1, infórmese de las tasas de interés. O sea, no agarre dinero antes de saber bajo qué condiciones. ¿Bajo qué condiciones? O sea, si no le dicen cuánto es su tema de tasas de interés, cuánto va a pagar usted por capital y las condiciones, en los tiempos, por ejemplo, no agarre dinero. Porque muchas veces la gente agarra dinero y hasta después las cláusulas, y eso es un riesgo enorme. El segundo es que no ponga su patrimonio como garantía, ¿verdad? Salvo que sea una necesidad extrema, una emergencia familiar, de salud, qué sé yo. Pero si usted sabe que ese vehículo, esa casita, ese terreno es su patrimonio, y si lo pierde queda en la calle o se queda complicado, ese es un riesgo enorme. Y tercero, no caiga en este nivel de negocios que le ofrecen duplicarle o triplicarle su dinero a cambio de nada. Y sin saber también quién está manejando Y tu quién lo dinero maneja, sí. y sin saber si hay instituciones que las están regulando, Sí. ¿verdad? Entonces, me parece increíble. Creo que esto es como un muy episodio donde estamos alertando a todas las personas, informando y educando para que no puedan caer en estas trampas y fraudes financieros, porque los fraudes hay redes enormes, hay gente, y no sé si era lo que tú decías, que me encantó, que el hondureño es muy bueno. Sí, se es muy cree bueno. todo lo que le Es muy dicen. bueno, se cree todo lo que le dicen. Sí, Entonces, sí. realmente hay que tener también esa malicia de decir, hey, esto me puede pasar, o conocer esas consecuencias de que qué le puede pasar a tu dinero, o qué te puede pasar a vos si vos no tomas una Si no decisión, tomas una decisión informada y acertada. Y yo creo que al final los tomadores de decisiones, en este caso con lo de la ley, estamos en un buen momento para abordar este tipo de temas y regular estos mecanismos de trampa financiera para proteger a estas 500,000 familias, porque es un grupo bastante fuerte. Hablamos de 500,000 como cabezas, pero cada uno de estos depende de su hijo, su hija, su hermano, su hermana. Entonces el grupo es bastante fuerte y es un grupo que necesita ser protegido y no expuesto ni a la usura ni a las trampas financieras. Sí, así que a todos los hondureños, a todas las personas que nos están escuchando, hay fraude. Hay personas que están dedicadas a esto. Aquí les informamos cuáles son esas trampas financieras, cuáles son esos fraudes financieros, y lo que nosotros queremos es que usted no vaya a ser una víctima de esto. Sí. Así que por eso estamos aquí en este episodio, para informarle cuáles son. Pregunte. Para que ustedes también nos pregunten. Vamos a poner un montón de contenido, reels. Vamos a tratar de ponerles también links aquí abajo. Los links también trataremos de ponerle de películas para que ustedes las puedan ver y entender más cómo funcionan todos estos esquemas, todas estas deudas de riesgo, todas estas ofertas milagrosas, estos Ponzi, estos préstamos rápidos. De verdad, Aldo, te agradezco enormemente, no solo por tu tiempo, sino que también por tomarte el tiempo de hacer esta red de educación financiera. De verdad, yo no sabía que la tenías, y a mí me llena de muchísima alegría saber que hay gente buena queriendo proteger los intereses de los demás y educando a la gente, que en nuestro país eso es lo que hace falta, la educación. Sí, y sumar, yo creo que ese tema también debe ser parte de una currícula en el país, ¿verdad? Yo soy, y más que vos, has estado Debe ser también. parte de una currícula, Creo sí. que enormemente aquí, fielmente en Alicafi, creemos que la educación financiera debe ser un tema en los colegios, en las universidades, porque como te decía, o sea, son tantas decisiones que nosotros tomamos con nuestro dinero día a día, Diaria. y en cualquier etapa, o sea, ya seas un niño de 8
años o un adolescente de 15 Todos años los días hacemos o un esto, madre. millennial, o sea, que está en plena 25 años en su primer trabajo, en su transición laboral. Si sos un padre de familia a tus 35 o estás en tus 55 o en tu edad de retiro de 65 años, todos los días tenés que tomar decisiones con el dinero, y lo que nosotros queremos es que estés informados para que tomes decisiones inteligentes. Sí, Así buenas decisiones. gracias, Aldo, nuevamente No, por gracias tu más tiempo. bien, y felicidades O sea, por la proyección, porque es un trabajo bonito, pues un trabajo para la gente, ¿verdad? es un trabajo para la gente, pero realmente tiene sus frutos. Tiene sus frutos, sí. Tiene sus frutos, y realmente aquí con una vida que vos cambies, Sí, o sea, con una persona que cambies, una persona. vos no, como vos decís, no solo estás cambiando la vida de una, Sí, estás cambiando su una familia. familia, y eso cambia una sociedad De acuerdo, completa. de acuerdo. Y eso es lo que queremos, un mejor Honduras, que la gente tome mejores decisiones, que salga adelante, que tengan su emprendimiento, sus negocios, que lo lleven al éxito, que sus finanzas estén saludables, porque si no, las consecuencias, como lo hemos platicado, Sí, pueden ser pueden ser. bien dañinas en todas las dimensiones y aspectos de tu vida. Así que gracias nuevamente por estar acá. Si ustedes tienen preguntas, por favor, déjenos en los comentarios. También no se olviden de compartir este episodio. Es totalmente gratuito. Un episodio de 30 minutos como esto le puede a usted salvar y ahorrar muchísimo dinero. Así que nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros patrocinadores, y gracias a ti, Aldo, No, gracias, por ser gracias. parte No, qué gusto. de Tu Bienestar Financiero Muy honrado. Podcast. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.